Tenemos que hablar de algo, viste que hay un recambio generacional en las empresas familiares, viste que por ahí fundó el abuelo y se están haciendo cargo los nietos, algunas están pasando de padres a hijos la gerencia, pero no todo es color de rosa como todo el mundo piensa, no todo el mundo dice, listo, sigue mi hijo, pero hay no gente quieren que soltar, no quieren tener nuevas ideas. Sí. Hay abuelos, hay papás que dicen, sí, te doy todo el papá hace lo que quiere, y después, me parece que lo que hiciste, no, y a la final, o soy yo, pero tenemos a alguien especialista acá en Argentina que nos puede hablar de todo esto. Ella es directora y mentora de Esteem Group y estoy hablando de Yael Iskovich. ¿Cómo estás? Le damos la bienvenida acá a Mañana Glam. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo andan? Bueno, qué alegría, ¿no? Lo de ayer. Sí, súper contentos. Estamos todos chochos. Estamos muy felices. Sí. Así es. Bueno, gracias por la invitación a charlar de este tema tan relevante y tan importante, ¿no? La verdad que sí, porque estamos viendo el cambio generacional y esto te lo comenté creo que en privado cuando estábamos armando la preproducción, de decir que por ahí antes tratábamos con los propietarios de las empresas quienes las fundaron, después empezaste a hablar con los hijos de ellos y hoy estás hablando con los nietos en algunas oportunidades, con lo cual ya estoy diciendo mi edad, pero te empecé a trabajar muy joven, la verdad. Pero este cambio se hace gradualmente, Yael, hay algunas trabas, ¿es tan lindo como todo el mundo dice o no? Bueno, la verdad que es un gran desafío. Hoy estamos hablando de que el 80% de las empresas familiares, de las empresas en Argentina son familiares. Por lo tanto, es un tema súper importante y hay que dedicarle tiempo, ¿no? Para analizar. Solamente el 30% pasa a una segunda generación y menos de un 15% pasa a la tercera. Es decir, hay un trabajo muy importante que hacer entre pasar de la segunda generación, que estamos hablando, como bien decías, de los hijos, ¿no es cierto? Y ahora con los nietos de esos fundadores, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué es tan difícil o por qué baja tanto el porcentaje, ¿no? Hay algo que llama mucho la atención y que tiene que ver justamente no con la falta de deseo de estos nietos, sino quizás con este intercambio, digamos, cambio generacional de lo que le sucede hoy al joven. Hoy nos encontramos con una generación de jóvenes muy conectados con la pasión, con el deseo, cosa que no nos pasaba casi que a nosotros ni a nuestros padres, ¿no es cierto? Donde había un mandato y había que seguirlo. La gente no se planteaba cómo soy feliz, qué quiero para ser feliz. Y este es hoy el punto clave. ¿Cómo hacer para conectar el mandato, el legado que tienen las familias con el deseo de los jóvenes? Hoy, desde los grupos Esteem, trabajamos mucho esto, ¿no? ¿Cómo hacemos para que los jóvenes sientan que tienen un valor que agregar, algo que aportar? Porque si no, hoy tenemos muy identificado, trabajando en las empresas familiares, que si los jóvenes no pueden alinear su deseo, su vocación, ¿no es cierto?, con lo que la empresa está proponiendo, es muy poco probable que lo puedan sostener en el tiempo. Esa es un poquito. Y cuando pasa esto, Yael, por ejemplo, que por ahí las empresas familiares son tradicionales, hay una estructura bastante grande armada, pero pongámosle los hijos, los nietos no se quieren hacer cargo, no quieren saber nada con la empresa familiar. ¿Qué decisión toman los dueños en ese entonces? Me imagino que esto te debe haber pasado alguna que otra vez. Sí, mira, en este punto hay que hacer otra pregunta. Me parece, desde nuestra experiencia, normalmente eso es lo que se cree, que los hijos y nietos no se quieren involucrar. Creo que primero hay que hacer la pregunta, ¿se quieren involucrar de otra manera? ¿Es falta de interés o realmente por la historia que han vivido de sus padres y sus abuelos dicen, uy, esta manera de compromiso, no sé si quiero esta calidad de vida? Eso es una de las cosas más importantes que estamos detectando. No es que no quieran y no estén interesados, sino que no han tenido el espacio quizás de acercarse y poder conversar de estos temas tan relevantes para que los fundadores, para que los padres
puedan acercarse, puedan darle el espacio y contarles, che, la expectativa es que de acá a 10 años esto te quedaría a vos, ¿te interesa? ¿Cómo sería algo que te interese? ¿De qué formato? ¿Qué te gustaría ver que ocurra? Eso desde los fundadores, ¿no? Entonces, hay una falta de espacio de conversación, de co-construir. Creo que esto que hablábamos antes de la transición generacional, hoy creo que es una convivencia más que una transición. Hay muchos años donde se puede convivir y habría que dedicarle tiempo a la co-construcción de ese futuro, ¿no? Alineado con los deseos de los jóvenes y con las expectativas de los mayores. Yael, y cuando en este proceso que vos recién hablabas, tal vez de esos dueños, de esas generaciones de abuelos, de padres, también dicen, bueno, a ver, ¿cuál es el deseo? ¿Cuál es mi felicidad? Y junto a esas nuevas generaciones pueden potenciar esa marca, ese emprendimiento, digo, darle un nuevo rumbo, creo que sería como el éxito. Exactamente. Por eso, como decía antes, esa co-construcción es lo que hoy nosotros identificamos, que las familias que pueden y tienen y se dan ese tiempo y ese espacio para justamente preguntarle a los jóvenes, porque los jóvenes tienen muchísimo que aportar y muchísimo que aprender, que eso es lo que también trabajamos mucho en los grupos STEAM, ¿no? El joven muchas veces viene con este ímpetu de creer que se la saben todas, y hay un recorrido, hay un proceso que hay que aprender, ¿no es cierto?, de la empresa, del legado, de reconocer el esfuerzo de los mayores y de los padres, de los abuelos, porque es un proceso, es todo un proceso, ellos también lo tienen que atravesar, pero de nuevo, es clave que puedan sentirse que pueden innovar, que tienen algo que aportar. Así que sí, eso casi que es como algo de lo que identificamos como un proceso de éxito, ¿no? Hacia esa construcción y hacia cómo involucrar a los jóvenes de las empresas familiares. Es a través de esto, crear estos espacios. ¿Y te pasó con alguna empresa por ahí que de lo que estamos hablando, esto de delegar, que por ahí darle un lugar a los jóvenes para que también aprendan cómo se maneja la empresa familiar? ¿Te pasó que algunos de los propietarios, de los fundadores de esa empresa no querían soltar ni a gancho la dirección de la empresa? Por supuesto, porque ahí hay algo que suele pasar, que es que los fundadores, parte del dirigir, se habla como del bebé, ¿no? Del fundador, la empresa fue su primer hijo, su segundo hijo quizás, por lo tanto es muy difícil muchas veces para ellos, pero tienen el deseo en realidad, hay que ayudarlos a que lo puedan hacer de una manera ordenada, ¿no es cierto? Porque ellos están muy atados a la identidad. Entonces, por un lado trabajamos en que sientan la seguridad de poder delegar, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se hace? Preparando no solamente a los hijos o a los nietos, a la empresa también, ¿no? Para esa transición, para esa... ¿Qué tiene que transmitir, ¿no es cierto?, el fundador para que la empresa pueda empezar a tomarlo de una manera efectiva y que entonces ahí el fundador se sienta confiado, ¿no?, de su equipo y de que van a hacerlo de la mejor manera posible y se pueda empezar a correr. Y otra cosa de la que tratamos de trabajar también mucho es cómo le creamos actividades, qué otro rol puede cumplir este fundador sin que sienta que se desliga de la empresa, porque eso es muy difícil. Pero hay otros roles posibles. Puede estar en el board, puede estar en ese consejo de familia o consejo de expertos de la operación de la empresa, donde siente que todavía tiene digamos, poder y decisión, pero se le ocurre un poquito de la operación para que el resto pueda empezar a llevar la batuta, ¿no? Claro, hay mucho miedo a veces de estos fundadores a las nuevas ideas de los jóvenes, a las nuevas maneras de manejarse, cómo hacen con eso, y también hay personas que les cuesta muchísimo delegar. Así es. Bueno, eso, tratando de mostrarles las mejores opciones. Hoy, digamos, la dinámica de la empresa familiar básicamente
está dividida como en 3 grandes círculos, que es lo que se estudia en la empresa, la dinámica de la empresa familiar, que es la familia, la empresa y la propiedad. En cada uno de estos círculos hay roles, hay intereses, hay dinámicas que se entrelazan, ¿no? En cada uno de esos círculos, en ese conjunto, digamos, entre la empresa y la familia que ocurre, entre la familia y la propiedad, que digamos ahí estamos hablando del ser dueño, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Y tratamos de establecer pautas claras, procedimientos, siempre en las familias empresarias, algo que ordena mucho y que sobre todo empieza a permitir hablar de los temas que quizás son difíciles y son un desafío, es lo que tan conocido el protocolo empresario familiar, que habla justamente un poquito de esto, de la regla del juego, ¿no? Cómo se juega este partido con mi familia, que son, bueno, cuáles son las condiciones de ingreso de un miembro de la familia. Yo como dueño quiero que trabaje todo el mundo, no importa hacer qué, o por lo contrario, vamos con los mejores postores, es decir, un procedimiento para cómo deben incorporarse los jóvenes. Tienen que prepararse, tienen que hacer una pasantía, deberían trabajar primero fuera en otra empresa para después ingresarse con alguna experiencia, o de lo contrario no, quiero que hagan la experiencia acá, cómo lo organizamos, ¿no? Hay un montón de procesos, procedimientos y conversaciones que si bien siempre es un desafío trabajar para la familia, en realidad nosotros consideramos que es una gran oportunidad. Es una gran oportunidad que tienen las familias empresarias. Y acá en Catamarca, si se ordena, Yael, disculpa, y acá en Catamarca y en los diferentes lugares que nos están mirando, hay muchas empresas que tienen, ya que van pasando de generación en generación. Digo, ¿cómo pueden hacer para contactarse con este, digamos, con esta asesoría que están brindando ustedes? ¿Lo hacen de forma también, digo, virtual, a través de distancia? Totalmente, tenemos obviamente equipo, pero sobre todo lo hacemos virtual. Los grupos STEAM en específico son virtuales porque justamente lo que hacemos es trabajar con estos grupos de pares, ¿no es cierto?, que son los hijos de las empresas familiares, hijos de las generaciones jóvenes, entre 18 y 35, ¿no es cierto?, que están en este desafío de investigar un poquito, de ver de qué manera se quieren relacionar con el legado familiar. Y estos grupos de pares lo que permite es esto, ¿no? Este lugar para conversar, para ayudarlos, para formarlos en todo lo que tiene que ver con esta con el gran desafío de trabajar en la empresa familiar. Así que se pueden contactar directamente ingresando a la página, ahí están mis datos, steamgroups.com, y poder trabajar, digamos, desde ahí, contactarme y por supuesto que nos cuenten su historia y poder ver de qué manera les podemos ayudar y guiar, ¿no? Impresionante el contacto, Yael, aclararon un poco el tema porque está pasando en este tiempo. Yo me imagino que deben tener muchas asesorías porque muchas empresas quieren que también ya pasar y los que fundaron quieren por ahí descansar y hacer otro tipo de vida, no estar pendiente de su empresa. Reinventarse. Claro, obviamente. Y lo que dejaron postergado, empezar a hacerlo ahora. Claro, ese es el otro gran desafío, cómo acercarlos, ¿no? Cómo acercar a esos hijos que muchas veces los fundadores, por no querer influenciarlos, ¿no? Por lo contrario, hay como 2 grandes líneas, los que desde el vamos, la expectativa es que se sumen y que sigan con la empresa familiar, y otros fundadores o segunda generación que justamente por cómo ellos padecieron esa incorporación en la empresa familiar, les dieron tanta libertad a los hijos de, bueno, cuando seas grande ya verás, que hoy también están muy alejados. La recomendación es, no hay que alejarlos, hay que charlar, hay que preguntarles, hay que acercarlos, que vayan en el verano a hacer una pasantía, que empiecen a vivir, a oler la cultura de la empresa familiar. Y eso los va a ir acercando de una manera genuina. Y cuando sea el momento, si el interés está y la habilidad se puede desarrollar, quizás sea el momento de invitarlos para que participen, de nuevo, con mucha conversación, pudiendo conversar sobre las expectativas, y eso alivia un poco muchas veces el peso que sienten los jóvenes, ¿no? De esta responsabilidad casi que una obligación y debería verse como una oportunidad, no una obligación.
Muchísimas gracias, Yael, por este contacto. Vamos a seguir hablando de este tema porque es súper interesante y estamos justamente en este tiempo de transición en muchas de las empresas familiares, así que te vamos a volver a contactar. Bueno, muchas gracias. Ahí estaba con nosotros Yael Iskovich, directora y mentora de Estin Group. Ya saben, ahí dio los datos para que ustedes se contacten. Todos aquellos que estén en este proceso, que no saben para dónde van a encarar con la empresa familiar y quieren seguir teniéndola. Así que ya saben, se contactan con ella y ningún tipo de problema.